Saludos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de Punto de Vista. Desde Cabimas, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela, para el mundo. Donde quiera que ustedes se encuentren, de verdad les deseo lo mejor a ustedes y a todos los suyos. Allí, en la pantalla de su canal de YouTube, Prensa Pedro Duarte. Ahí aparece el link para efecto de que ustedes puedan suscribirse al canal. Agradezco a todos aquellos que se han ido suscribiendo al canal, agradezco los comentarios, de verdad que lo agradezco. Yo les multiplico todo ello, es por lo que les desean en lo personal y al programa. Y también amanece allí la manito del dedo para darle me gusta. Quiero en el día de hoy darle la bienvenida y se encuentra conmigo una persona extraordinaria, una gran profesional, gran amiga, la licenciada Paola Ramírez. Paola Ramírez es licenciada en nutrición y dietética, pero egresada de la Universidad del Zulia, de la Centenaria Universidad del Zulia. Aparte de ello, pues con varios títulos, 4, desde el punto de vista de lo que son estudios de cuarto nivel en su especialidad, que es precisamente lo que ella dijo en el marco de su profesión, que es licenciatura, en este caso licenciada en nutrición y dietética. Todo lo que tiene que ver con esta hermosa profesión tan importante, tan delicada, bueno, también lo ha ido pues profundizando ya en el tema, pues, o a nivel ya de lo que es a nivel académico, en cuarto nivel, desde el punto de vista de 4 títulos en ese sentido, 4 posgrados. Hoy vamos a estar hablando de la nutrición deportiva. Yo le voy a dejar las cámaras del punto de vista a la licenciada. Vamos a comenzar porque a veces se entiende, licenciada, pues de una vez aprovecho de la bienvenida, le reitero la bienvenida, y a veces, para que comencemos de una vez la temática, se malinterpreta el tema del deporte como tal, el cuidarnos, que tenemos que cuidarnos, es lógico, en la alimentación, en lo que tomamos, en cómo dormimos, todas estas cosas, pero todo es como una especie de sistema, todo está sincronizado, una cosa lleva a la otra. Y en el marco pues de lo que es el deporte, hay gente que piensa que es solamente ir a un gimnasio, que es solamente caminar, que es solamente correr, o trotar en todo caso, y desvirtúan o echan a un lado lo que tiene que ver con el tema nutricional. Así que bueno, bienvenida licenciada, las cámaras de punto de vista son suyas y hablemos de la nutrición deportiva. Bueno, muchas gracias por la invitación y hoy les doy la bienvenida a este programa donde vamos a tratar de nutrirlos de buena y de una valiosa información. Como lo mencionaba acá el doctor Pedro, la nutrición deportiva tiene mucho que ver con el ayudar a la persona a alcanzar su mayor rendimiento y a tener un buen objetivo para que su deporte o aquella actividad física que practique sea de la mejor forma recibida por el cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona va a hacer algún tipo de actividad física, bien sea del estilo fitness para mantener un físico en un peso acorde a lo que necesita el cuerpo, o bien sea para una nutrición deportiva que va dirigida a personas atletas que lo hacen como ya un hábito o con un fin competitivo, necesitan de una alimentación adecuada para poder ejecutar de manera eficaz y eficiente el entrenamiento. Pues la nutrición deportiva va enfocada directamente ¿a qué objetivo? Primero que todo, a que de la alimentación se obtenga una buena energía para que haya un buen rendimiento energético en el cuerpo. Además de esto, aportar los nutrientes requeridos para el mantenimiento y la recuperación de los tejidos, en especial el tejido muscular, que es el que se trabaja en el entrenamiento. Y además, en alcanzar el objetivo físico que tenga cada quien. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero que todo, es importante destacar que cuando hablamos de nutrición deportiva, hablamos de qué debe consumir mi cuerpo para poder responder adecuadamente al entrenamiento. Cuando hablamos de entrenamiento, hablamos de ayudar a que el músculo se desarrolle para que éste tenga mayor fuerza y de esta manera puede ejecutar adecuadamente el entrenamiento, bien sea si es para elongar o que haya una buena flexibilidad y que haya una buena recuperación después de haber hecho la sesión de entrenamiento.
Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Primero que todo, el consumir los nutrientes necesarios en la cantidad y el tiempo apropiado. Y la hidratación, pues la hidratación es lo que va a permitir una buena recuperación y va a permitir que el músculo y las articulaciones estén bien lubricadas para poder funcionar adecuadamente. Allí, licenciada, en este caso, con respecto a, por supuesto, lo que usted plantea con respecto a la nutrición deportiva, ¿no? Y que va en el marco de que sea eficiente incluso el deporte que se realice. Han habido mucho, yo diría como mucha, no vamos a decir, no desinterés, o hablemos mucha superficialidad con respecto a lo que es esa profunda relación que tiene que haber entre el deporte y la nutrición. O sea, a veces se piensa, por ejemplo, hay gente que nunca ha hecho deporte y de repente entra en un gimnasio y al mismo día ya están levantando no sé cuántos kilos. Es más, cuando hablamos de la hidratación, hay muchas personas que van a entrenar y antes de comenzar a entrenar ya están deshidratados. Y esto no quiere decir que porque la persona tenga sed o porque la persona sienta que necesita tomar más agua en el momento de entrenar, no, sino que ya cuando una persona tiene ese instinto de tomar agua o de sensación de sed, es porque el cuerpo llegó al límite y necesita de alguna manera señalizar de que necesita agua. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Por qué menciono esto primero? Porque la hidratación es lo que va a dar pie a que todo lo demás se dé. Primero, la hidratación es la que va a ayudar a la termorregulación del cuerpo, a que tu cuerpo tenga una buena temperatura y de esa manera se pueda dar lo que es el entrenamiento. Aparte de todo, la hidratación va a ayudar a que las moléculas que son la glucosa, que es la fuente de energía, se pueda procesar metabólicamente, porque la glucosa requiere de agua para ser procesada. Si no tenemos un buen nivel de hidratación en la parte metabólica, no se van a dar los demás procesos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero que todo, una persona debe consumir agua de 30 a 40 minutos antes del entrenamiento. Entonces, ¿qué cantidad se debe consumir? Por lo menos 5 mililitros por cada kilogramo de peso. Es decir, una persona que pese aproximadamente 50 kilos debe tomar entre 250 ml o 300 ml de agua paulatinamente antes de entrenar para que el cuerpo esté hidratado y pueda recibir el entrenamiento de buena manera. Es importante que esto se dé de manera previa, por lo menos de 30 a 45 minutos antes del entrenamiento, de manera fraccionada, para que el cuerpo lo pueda digerir y absorber. No es que antes de entrar al gimnasio te vas a tomar un vaso de 300 mililitros de agua así rápido, porque entonces eso no va a dar tiempo de que el cuerpo lo procese, lo absorba y se pueda utilizar a nivel metabólico. Más bien te va a estimular a otras cosas como ir a orinar de inmediato por la sensación, ¿ok? Otra cosa muy importante, hablando de orinar, ¿de qué manera puedo medir yo si estoy hidratado o no? Dependiendo del color de la orina antes de entrenar. Si tú vas a entrenar y orinas y notas que el color de la orina es oscuro, quiere decir que estás deshidratado. Siempre debe haber un color entre un poquito amarillo, algo así como una limonada, podríamos decirlo. Ese color de orina quiere decir que estás hidratado y estás preparado para hacer la actividad física. Exacto. ¿Ok? Y el agua se debe tomar antes para preparar el cuerpo. Durante, porque cuando uno hace actividad física pierde líquido y necesita ir reponiéndolo para no caer en deshidratación, y después del entrenamiento para ayudar a una buena recuperación e hidratación muscular. Hay una cosa allí, licenciada, pues yo le planteaba ahorita y muy interesante esto que usted introdujo, que es el tema de hidratación, porque, bueno, como le dije, hay gente que llega y de repente un gimnasio, bueno, y al mismo día levantar no sé cuántos kilos, o de repente deciden comenzar a hacer ejercicios como, por ejemplo, trotar, y el primer día ya piensan darle no sé cuántos kilómetros, y no hay, por supuesto, una asesoría. Una preparación. Y una asesoría desde el punto de vista de lo que significa la importancia y el cómo, ¿no? Llevar el tema nutricional, o sea, desde el punto de vista nutricional, que eso implica, por supuesto, también lo que tiene que ver con la hidratación. En esto que usted está planteando como previo, que es el tema hidratación, que por cierto sí, tiene que ver mucho con el tema del color de la orina, tiene que ver mucho con eso.
incluso aún cuando no se está haciendo deporte. El tema, ya entrando a alimentos, por ejemplo, las calorías, que es una preocupación siempre, no hay tantas calorías, ¿qué es esto, qué es aquello? O sea, ¿cómo manejarse ese tema? Porque se habla de que es importante consumir una cantidad de calorías para efecto de ser más efectivo en el deporte. Ok, aquí en este caso se habla mucho, más que todo es... Perdón, carbohidratos. De los nutrientes que se deben consumir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta la fase de entrenamiento, la fase preentrenamiento, entrenamiento y postentrenamiento. En estas tres fases no pueden faltar el aporte nutritivo para que el músculo o para que el objetivo de cada quien se cumpla. Por ejemplo, si vamos a hablar de una persona que necesita aumentar masa muscular, que es importante para todo tipo de deportista, para toda persona, porque el músculo es un órgano, o podríamos hablar de que es el único órgano que tiene la capacidad de absorber energía y procesarla y convertir eso en algo que se puede ver, que es el crecimiento muscular. El crecimiento muscular se da a partir del entrenamiento, cuando se da una ruptura de las fibras musculares, estas se rompen entrenando y por entrenamiento se da un proceso de recuperación que es donde el músculo puede crecer. ¿Okay? Cuando nosotros entendemos lo que es la fisiología del crecimiento de la masa muscular, tenemos que irnos enfocando en cómo debo alimentar yo, cómo debo preparar yo mi cuerpo para que esto se dé adecuadamente. Porque si nosotros hacemos el entrenamiento sin la necesidad calórica requerida, no se va a dar adecuadamente y vamos a tener consecuencias negativas. El nutriente más importante que se nombra cuando hablamos de alimentación para la actividad física es el carbohidrato. Eso era lo que me refería. Corrijo allí porque habrá de calorías, no, quise decir carbohidratos. Bueno, entonces aquí podríamos decir, para enmendar un poco eso, las calorías provenientes de los carbohidratos. Exacto. ¿Okay? Aquí podríamos hablar que se requieren aproximadamente 200 calorías de carbohidratos antes de entrenar. ¿Por qué? Vamos a explicar un poco lo que quiero decir con esto. Cuando una persona va a hacer algún tipo de actividad física, requiere, previo al entrenamiento, una cantidad de carbohidratos para que este carbohidrato funcione como fuente de energía y el músculo pueda trabajar adecuadamente. Es decir, el metabolismo procesa la molécula de glucosa que va a intervenir en el entrenamiento y el rendimiento de la persona que está haciendo la actividad física. Es importante aclarar esto porque muchas personas piensan que el carbohidrato es negativo, que el carbohidrato no se debe consumir si quiero perder peso, si quiero perder grasa o algo por el estilo. Eso es errado. Está demostrado científicamente, según estudios que han hecho personas que están enfocadas en esta área, de que el carbohidrato es la fuente de energía más limpia que existe. Cuando hablo de limpia, hablo de que a nivel metabólico, cuando el cuerpo utiliza el carbohidrato como fuente de energía o la glucosa como fuente de energía, su residuo metabólico no es tóxico, simplemente el cuerpo lo reabsorbe y lo excreta por medio de la respiración, porque el carbohidrato cuando se metaboliza se convierte en CO2, uno lo expulsa, y en agua que se reutiliza más adelante. ¿Ok? Entonces el carbohidrato es la fuente de energía rápida y mejor que puede haber. Este carbohidrato tiene que consumirse antes de entrenar, por lo menos media hora o 40 minutos antes de entrenar. ¿Por qué tiene que ser en ese momento? Porque nosotros tenemos que recordar el proceso digestivo. Nosotros necesitamos que ese carbohidrato esté dentro en el metabolismo justo cuando se va a entrenar. Y no es que voy a comer y me voy a colocar a entrenar de una vez, porque entonces va a haber un choque ahí que el cuerpo va a decir, no se puede, o sea, o comes o entrenas, pero las dos cosas al mismo tiempo no se pueden dar. ¿Por qué digo esto? El proceso digestivo es un proceso metabólico que requiere de una concentración sanguínea bastante fuerte a nivel del estómago y todo lo que es el intestino y toda la parte digestiva. Cuando yo entreno necesito sangre en el músculo para que éste pueda trabajar. Entonces, si yo entreno y tengo el estómago lleno, va a haber como que una confusión de prioridades. Ajá, ¿qué hago? O atiendo el músculo o atiendo el estómago. Y ahí es cuando la persona puede sentir una sensación de mareo o de confusión, o hasta puede llegar a desmayarse, porque hay una
irregularidad en el goteo sanguíneo que debe haber. ¿Qué se hace? Se consumen carbohidratos por lo menos de 45 o hasta 1 hora antes del entrenamiento para que éste tenga su tiempo de digestión y ya cuando llegues al gimnasio o vayas a hacer tu actividad, esta se pueda aprovechar como debe ser. ¿Qué se debe comer? ¿Qué alimentos ricos en carbohidratos se pueden tomar en cuenta? Primero que todo, podemos tomar como una opción viable el plátano o el cambur, porque además de tener una buena cantidad de carbohidratos, tiene una buena cantidad de potasio que ayuda al músculo. Importantísimo para el ejercicio. ¿Ok? Esto es un ejemplo que se puede hacer más o menos. Es importante que en esta comida previa al entrenamiento no haya grasa o que la grasa sea mínima, porque la grasa vuelve la digestión lenta. ¿Ok? Y que no tenga fibra, porque la fibra, como es un alimento que no se digiere, ella hace que la digestión sea lenta y este proceso va a ser tardío y a la hora de entrenar todavía voy a tener contenido de alimentos a nivel digestivo, entonces no se va a aprovechar adecuadamente. Entonces esta comida, por ejemplo, puede ser tipo batido, donde no haya fibra, donde predomine el carbohidrato, y de esta forma yo voy a poder aprovechar el nutriente a su máximo esplendor. Por ejemplo, si es cambur, en este caso debería ser ¿qué? ¿Licuado? ¿O puede ser. Es más, además de cambur puede ser otro tipo de fruta. Claro. Ok, hablo de cambur porque es uno de los más concentrados en carbohidratos y que tiene una buena cantidad también de otras vitaminas que ayudan a que el entrenamiento sea adecuado. Ahora, por ejemplo, dentro de esto, para entrar al otro aspecto y desde el punto de vista de la nutrición deportiva, como un previo allí importante, hablamos de calorías. Generalmente la gente dice, no, voy a quemar calorías, voy a hacer ejercicio para quemar calorías. Cuando se ingiere estos carbohidratos, y uno normalmente, pues en una alimentación diaria, ¿de cuántas calorías aproximadamente pudiésemos estar nosotros estimando? Un estimado allí, por ejemplo, en la dieta diaria, o sea, y sobre todo porque estamos hablando ya en un momento de hacer ejercicio, por ejemplo, se recomienda el cambur o cualquier otra fruta que sea, en este caso, carbohidratos, ¿no? ¿Eso en cuánto aumentaría las calorías, etcétera? Bueno, primero que todo hay que hacer como que una evaluación de la composición corporal de la persona que va a hacer actividad física para poder determinar qué calorías o qué cantidad de calorías requiere, ¿verdad? Y plantear el objetivo principal. Tú vas a hacer actividad física ¿para qué? Si quieres mejorar tu rendimiento, si quieres mejorar tu apariencia, si quieres mejorar la cantidad de grasa, disminuir tu cantidad de grasa, que es la mayoría de los objetivos de las personas, si quieres aumentar la masa muscular, si vas a entrenar porque tienes algún tipo de deporte como tal, por ejemplo, tenis, béisbol, fútbol. O sea, hay que primero determinar el objetivo de la actividad. Y dependiendo de eso, casi siempre las calorías que se dan, el carbohidrato representa aproximadamente el 60% de las calorías totales. ¿Okay? Total. Porque vamos a repartir esas calorías entre las 3 comidas principales y la merienda preentrenamiento y otra merienda que se tiene que colocar en la dieta, ¿verdad? En cuanto a la nutrición deportiva, es determinante el tiempo en que se va a consumir el alimento o el nutriente en específico. Por ejemplo, si vamos a entrenar en la mañana, no se recomienda nunca que el entrenamiento sea 100% en ayuno. ¿Por qué? Porque así necesitas un déficit calórico para perder peso. En caso de que la persona vaya a entrenar con ese objetivo, el ayuno prolongado puede aumentar una fatiga. En cambio, consumiendo una cantidad de carbohidratos y el tipo de carbohidrato que la persona va a consumir sea el adecuado, el objetivo se va a dar mejor. Exacto. ¿Ok? Entonces, la cantidad de calorías va a depender de cada individuo, pero en cuanto a porcentaje, casi siempre representa el 60% de las calorías totales en el día. ¿Y cuánto es, en este caso, licenciada, en el marco de lo que sería lo correcto, que por cierto, hay mucha gente que al comenzar a hacer ejercicio de manera abrupta y sin tener una asesoría, pues desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la alimentación, comienza la baja de potasio, de mayo, y toda esta cosa, ¿no? O productos de esa baja de potasio, de mayo, toda esta cuestión, porque piensan que es cualquier cuestión, ¿no? ¿Cuánto sería el promedio de calorías que se pudiese decir sería lo normal en
que un deportista, bien sea por mantenerse físicamente o bien sea por cuestiones de deporte ya como tal, desde el punto de vista de ejercicio, deben quemar, como se habla por allí, en una rutina diaria? O sea, ¿hay algún estimado o eso puede ser? Eso va a depender del tipo de entrenamiento que realice la persona, porque es muy, o sea, eso es algo que lo más importante para uno poder garantizar una nutrición adecuada es evaluar a la persona, evaluar su bioimpedancia, es decir, saber por medio de la bioimpedancia, que es un método que utilizamos para saber la composición corporal, ¿verdad? Aquí se determina la cantidad de músculo, la cantidad de grasa, la cantidad de agua que tiene el cuerpo, y de esta manera podemos determinar específicamente qué requiere esa persona y cómo debe ser la alimentación para cierto tipo de actividad física. Dependiendo de la actividad física. Eso depende del tipo de actividad. Y en el caso ahora hablemos, de la proteína. Bueno, aquí la proteína se trabaja, hablamos del carbohidrato y el agua como una preparación para el entrenamiento. La proteína se refiere más a la regeneración post-entrenamiento. Las proteínas siempre se deben consumir post-entrenamiento y justo al terminar el entrenamiento. ¿Por qué? Porque volvemos a caer en la parte digestiva, que como nosotros necesitamos ese nutriente de manera rápida en el momento donde hay una ventana anabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que después que nosotros terminamos de entrenar, nuestro cuerpo abre una ventana anabólica de regeneración muscular, donde se requiere la proteína que esté accesible para que estos aminoácidos intervengan en la reparación muscular y se dé el crecimiento de la masa muscular. Entonces la proteína se toma después del entrenamiento, y una hora muy importante donde la proteína tiene que consumirse es antes de dormir. ¿Por qué? Porque la regeneración muscular o la formación de la masa muscular se da mientras dormimos. Una persona que requiere aumentar su masa muscular es indispensable que tenga un sueño de calidad y que duerma las horas necesarias. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a permitir que el músculo crezca sanamente y sea fuerte, flexible, permeable, y a la hora de hacer la actividad física tenga esa potencia y esa fuerza para poder ejecutar de manera especial la actividad o el entrenamiento que va a hacer, bien sea levantamiento de pesas, bien sea carrera. Todos necesitan de una potencia y un músculo bien nutrido para que éste soporte la intensidad del entrenamiento y tenga una buena recuperación para luego volver a la actividad. En este caso, y sobre todo importante esto de que la proteína se recomienda en horas de la noche, de la tarde. De la noche. Y que es en la noche junto con el sueño, y un buen sueño que se regenera precisamente la parte pues ya muscular, ¿no? ¿Alguna proteína de manera más especial que otra? Sí, en este caso, cuando hablamos de post-entrenamiento, lo más recomendable es la proteína de la leche. ¿Por qué? Porque esta proteína se puede digerir adecuadamente y tiene los aminoácidos esenciales que ayudan específicamente al músculo. Otra proteína que se puede utilizar post-entrenamiento es la proteína del huevo, que también tiene estas características. Aquí tenemos que fijarnos mucho en las características de digestión. ¿Por qué? Porque mientras más rápido se digieran, más rápido van a llegar al metabolismo y van a actuar a nivel muscular. Ahora bien, cuando hablamos de la proteína antes de dormir, aquí necesitamos una proteína de larga duración metabólica, que el cuerpo vaya obteniendo su fuente energética de la proteína de manera fraccionada para que toda la noche haya proteína en el cuerpo. Aquí ya podemos hablar de proteína animal un poquito más compleja, como es la carne, como es el pollo, hasta la misma leche también, porque la leche contiene dos tipos de proteína, que es la caseína y es la whey protein o la proteína del suero. La proteína del suero o la whey protein, que es la que utilizan los suplementos, cuando nosotros vamos a ver los suplementos de proteína, casi todos son de whey protein. ¿Es por qué? Porque esta tiene aminoácidos esenciales y además de esto son de fácil y rápida digestión, que es lo que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de optar por estos suplementos. ¿Ok? Y la otra proteína que tiene la leche, que es la caseína,
esta se libera de manera más lenta y por lo tanto el músculo tiene un acceso más prolongado a ella. Entonces es la que se recomienda antes de dormir. Es importante conocer lo que nosotros necesitamos para poder hacer este fraccionamiento de calorías y este aporte energético ideal, y de esta manera se va a obtener los resultados que uno quiere. Porque te digo una cosa, uno puede hacer una actividad bien hecha, hacer una rutina de entrenamiento específica o tener una rutina de entrenamiento precompetitivo bien hecha, pero si no hay una nutrición adecuada, esto no va a funcionar. Porque yo pienso que el objetivo más importante de la nutrición deportiva es que la persona tenga un buen rendimiento y recuperación en el entrenamiento. Pero ahí es importantísimo tener indudablemente tremendos asesores. Claro, porque por lo menos en la parte de nutrición siempre es importante que sea una persona capacitada en el área de nutrición deportiva. Claro. ¿Por qué? Porque uno se encarga de analizar qué tipo de actividad, uno se encarga de analizar el metabolismo que tiene la persona y qué tipo de alimentación y suplementación va a requerir a la hora de ejecutar cierto tipo de actividad física. Es decir, no es como, le voy a dar un ejemplo. Hace como unos 4 años atrás yo estuve compitiendo en un maratón, participando en un maratón de correr, donde hicimos una preparación en conjunto con varios profesionales, entrenadores capacitados, en mi caso la parte de nutrición, hasta la parte psicológica, que también es muy importante dominar la mente en esos momentos de estrés. Y la preparación fue tan buena que dimos el rendimiento que se requirió. Hubo o hay otras personas que solamente hacen el entrenamiento, o sea, ellos corren y hacen un buen tiempo y todo, pero cuando las carreras son de largo tiempo o de una larga distancia, uno necesita una buena nutrición para que ese combustible alcance de principio a fin y no se acabe a medio camino y la persona cae en fatiga muscular, hay desgarre muscular, puede haber desmayo, puede haber desorientación, deshidratación, son muchos los factores que pueden ocurrir. Y hay personas que simplemente se preparan el día antes de la competencia. Así es. O sea, yo hoy voy a comer, el ejemplo que casi todo el mundo hace, yo voy a comer pasta porque eso tiene mucho carbohidrato y me va a dar fuerza al otro día, pero no toman en cuenta el tipo de carbohidrato que es eso, la digestión que trae eso y que eso no te va a funcionar. Hay una preparación, mira, una preparación previa a una competencia de este tipo requiere un mínimo de un mes, porque la preparación se hace semanas antes, días antes y horas antes de la competencia, tomando en cuenta nutrientes y agua. Eso es en el caso, por supuesto, de los deportistas de alta competencia, ¿no? Sí, cuando se prepara una persona para una competencia. Y en el caso del ciudadano común. En este caso es importante también, primero que todo, qué tipo de actividad vamos a realizar y aparte el tiempo que le vamos a dedicar. Entonces es importante tener una merienda pre-entrenamiento rica en carbohidratos y con suficiente agua y una merienda post-entrenamiento rica en proteína. De esa manera vamos a tener un buen equilibrio y se va a poder estar viendo los resultados que uno quiere ver. Enciana, la voy a dejar con dos preguntitas. Una rapidita tiene que ver que últimamente han salido, sin querer por supuesto entrar en la particularidad de marca ni nada por el estilo, muchas cosas de estas que son energizantes, ¿no? Y de repente uno va en una tarea fatigosa y Pedro, tómate esto, después uno no puede ni dormir. Y lo otro tiene que ver con que ustedes, y ya para cerrar el programa, unos tips muy puntuales, pero con respecto en términos generales a lo que es el tema de la nutrición deportiva. Su opinión con respecto a esos energizantes y la dejo para que dé también esos tips. En cuanto a los energizantes, estos son necesarios a veces cuando la actividad es muy intensa, pero para poder consumirlos tenemos que conocer lo que es una etiqueta nutricional de un energizante, saber qué tipo de contenido debe tener para que no sea dañino. Otra cosa muy importante, las personas que tienen hipertensión arterial o alguna alteración crónica no deben de consumir estos energizantes porque puede ser negativo, puede tener efectos secundarios bastante negativos en la salud. ¿Ok? Hay energizantes que son a partir de cafeína, que se pueden consumir a partir de
del cacao, que también es un energizante natural, o el té verde, hasta los mismos cítricos, pueden tomarse en cuenta como un energizante natural, los pueden consumir siempre y cuando no tengan alguna patología crónica. Ahora bien, el energizante va a ser requerido dependiendo de la intensidad de la actividad que se va a realizar. Pero si tú tienes una nutrición adecuada y tú haces tus comidas al día como debe ser y tienes una buena merienda pre-entreno, no vas a necesitar energizante. Simplemente consumir la cantidad de nutrientes específicos con el agua de manera adecuada, y todo esto va a ser suficiente para cubrir tu rendimiento deportivo. ¿Y esos tips para cerrar? Bueno, en cuanto a la nutrición deportiva, lo más importante que todo es definir el objetivo. ¿Qué quiero? Mi objetivo es crecer masa muscular, mi objetivo es perder peso, mi objetivo es tener un mejor rendimiento o una mayor velocidad a la hora de entrenar. Y a partir de ahí se va a determinar qué cantidad de nutrientes vamos a requerir. Pero lo más importante de todo, tener una buena preparación desde el inicio del día hasta que finalice. El carbohidrato se consume antes de entrenar, junto con el agua, siempre tomando en cuenta las cantidades necesarias para que esto se pueda digerir y se pueda utilizar en el entrenamiento. La proteína se consume post-entrenamiento y antes de dormir. De esta manera el músculo lo va a aprovechar adecuadamente y no dejar nunca atrás lo que es una buena cantidad de grasa para favorecer la desinflamación, no dejar atrás las vitaminas y los minerales que van a ser los ayudantes de que los macronutrientes puedan ejercer su trabajo adecuado y el metabolismo pueda funcionar bien, y de esta manera vamos a ver los resultados de manera positiva y a largo plazo. Bueno, yo agradezco a mi gran amiga, pues la licenciada Paola Ramírez. Le digo como anécdota que en una oportunidad, en unas actividades que estaba yo también entrenando, y era un trote bastante grande de unos cuantos kilómetros, esa actividad en particular, hace bastante tiempo ya, y de repente se le ocurrió un amigo y me dijo: Pedro, tómate esto que te veo muy sudado, no vas a llegar. Y me tomé una cosa de esa y eran las 4 de la mañana y todavía no había podido dormir. Así que bueno, se trata pues de ser equilibrado y de tener la justa asesoría y la correcta asesoría para que desde el punto de vista deportivo haya un buen rendimiento, entendiendo que deporte y nutrición van de la mano con una buena asesoría. Agradezco a la licenciada Paola Ramírez, y nos estaremos viendo pues en otro programa Punto de Vista. Así que Dios le bendiga a todos.